o abandono que se transformó en milagre, lo que Beatriz Cavalcante no sabía aquella mañana de marzo, mientras el tren la llevaba de regreso a la casa que había jurado nunca volver a pisar, era que 4 niños abandonados en una estación polvorosa del recóncavo Bayano estaban a punto de salvarle la vida, tanto como ella salvaría las de ellos. Porque a veces, cuando todo parece perdido, cuando el mundo te ha dado la espalda y las puertas se cierran una tras otra, Dios prepara un encuentro que cambiará el destino de todos para siempre. Escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tu apoyo hace toda la diferencia. La estación de Cachoeira parecía hervir bajo el sol de mediodía. El polvo rojizo se levantaba con cada ráfaga de viento caliente, mezclándose con el olor a diésel del tren que acababa de partir, dejando tras de sí un silencio pesado como plomo. En el andén, 4 figuras pequeñas permanecían inmóviles, aferradas unas a otras como náufragos a un madero en medio del océano. Miguel tenía 14 años, pero sus ojos grises reflejaban la vejez de quien ha visto demasiado. Sus hombros delgados sostenían no solo la camisa remendada que vestía, sino el peso aplastante de ser el único responsable de 3 vidas que dependían completamente de él. A su lado, Ana, de 10 años, trataba de parecer fuerte, pero sus labios temblaban mientras abrazaba contra su pecho un pequeño bulto de tela que contenía todo lo que les quedaba del mundo. 2 mudas de ropa, una fotografía arrugada de sus padres y una medalla de la Virgen de la Concepción que había pertenecido a su madre. Pedro, de 7 años, se aferraba a la mano de Miguel con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Sus grandes ojos castaños miraban a todos lados con el terror de un animalito acorralado, sin entender por qué estaban ahí. ¿Por qué nadie venía a buscarlos? ¿Por qué el mundo se había vuelto tan frío de repente? Y en los brazos de Ana, envuelta en un rebozo desteñido, Isabel, la pequeña de 4 años, dormitaba inquieta, su frente perlada de sudor a pesar de que no hacía tanto calor, sus mejillas sonrojadas de una manera que no prometía nada bueno. Hacía 3 días que sus padres habían muerto. 3 días desde que la fiebre amarilla se los había llevado en menos de 24 horas, dejando a los niños solos en una casa que no era suya, con un casero que los había echado a la calle antes siquiera de que terminaran de cavar las tumbas. «No puedo mantener a 4 mocosos», había dicho el hombre con la misma indiferencia con que se habla del clima. «Tienen parientes en Cachoeira, ¿no? Pues váyanse para allá». Pero no tenían parientes en Cachoeira. No tenían parientes en ningún lado. Sus padres habían sido trabajadores migrantes, moviéndose de hacienda en hacienda, de pueblo en pueblo, buscando trabajo donde lo hubiera. Y ahora, después de viajar 2 días en un tren atestado, gastando las últimas monedas que Miguel había encontrado escondidas en el colchón de sus padres, estaban ahí, en una estación desconocida, sin dinero, sin comida y sin ningún lugar a donde ir. El jefe de la estación, un hombre corpulento con bigote engominado y uniforme perfectamente planchado, los había mirado con desprecio desde el momento en que bajaron del tren. «No pueden quedarse aquí», les había dicho con voz cortante. «Esto no es un albergue para vagabundos». Miguel había intentado explicar con la voz quebrada por la desesperación y el cansancio. «Señor, mi papá tenía un primo que vivía aquí, pero no sabemos dónde. Solo necesitamos un poco de tiempo para...» «Me importa un comino lo que necesiten», lo había interrumpido el hombre, haciendo un gesto despectivo con la mano. «Aquí no se permite la vagancia. Si no tienen boleto de regreso, largo de mi estación». Ana había intentado entonces, con la ingenuidad de quien todavía cree en la bondad humana. «Por favor, señor, mi hermanita está enferma. ¿No podría darnos aunque sea un poco de agua?» El jefe de estación la había mirado como si fuera un insecto molesto. «El agua cuesta dinero, y ustedes, por lo que veo, no tienen ni para comprarse un pan»,
Así que ya saben, a buscarse la vida a otra parte. Habían pasado las horas. El sol del mediodía había dado paso al calor sofocante de la tarde, y los pasajeros que esperaban el siguiente tren los miraban con una mezcla de lástima y disgusto. Una señora gorda, vestida con un traje de seda verde y cargando sombrilla, había arrugado la nariz al pasar junto a ellos. ¡Qué horror!, había murmurado a su acompañante. Cada día hay más de estos mugrosos en las estaciones. Las autoridades deberían hacer algo. Un hombre de traje blanco, fumando un puro, había sido más directo. Chamaquitos limosneros. Seguro los padres los mandan para que la gente les dé dinero por lástima. Miguel había apretado los puños, sintiendo la rabia arder en su pecho, pero no había dicho nada. ¿Qué podía decir? ¿Que sus padres estaban muertos? ¿Que él había ayudado a cargar sus cuerpos hasta el cementerio? ¿Que todavía podía oler la tierra fresca sobre las tumbas cuando cerraba los ojos? Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y púrpura, el jefe de estación volvió a aparecer, esta vez acompañado de un policía. «Ya se los advertí», dijo con voz dura. «No quiero verlos aquí cuando cierre la estación. Si no se van por las buenas, el oficial los llevará al reformatorio». Pedro había comenzado a llorar entonces, aterrado por la palabra reformatorio, aunque no entendiera completamente su significado. Isabel, despertada por el llanto de su hermano, también había comenzado a sollozar, su llanto débil y ronco, preocupante. Miguel los había reunido a todos, cargando a Isabel en sus brazos a pesar de que pesaba más de lo que sus fuerzas podían sostener, y se habían alejado de la estación mientras la noche caía sobre Cachoeira como una manta oscura. No sabían a dónde ir. Las calles del pueblo, empedradas y estrechas, subían y bajaban entre casas coloniales con sus ventanas cerradas, sus puertas de madera pesada como párpados que se negaban a abrirse. Caminaron sin rumbo, guiados solo por la necesidad de alejarse de las miradas acusadoras, hasta que encontraron un camino de tierra que salía del pueblo. A los lados del camino se extendían los campos de caña de azúcar, oscuros y susurrantes bajo la luna creciente. Y allá adelante, recortado contra el cielo estrellado, se alzaba un árbol inmenso, una jaqueira centenaria con sus ramas retorcidas extendiéndose como brazos protectores. «Ahí», dijo Miguel, su voz apenas un susurro. «Podemos pasar la noche ahí». Se acurrucaron bajo el árbol, Ana y Miguel, formando un círculo protector alrededor de Pedro e Isabel. El aire nocturno traía el olor dulce y pegajoso de la jaca madura, mezclado con el aroma húmedo de la tierra. Por un momento, el silencio del campo pareció traer un poco de paz, como si el mundo finalmente los dejara en paz. Pero la paz duró poco. A eso de la medianoche, las nubes que se habían estado acumulando en el horizonte finalmente cumplieron su amenaza. Primero fue un viento frío y húmedo que hizo susurrar las hojas de la jaqueira con un sonido inquietante, como si el árbol les estuviera advirtiendo de lo que venía. Luego, los primeros truenos, lejanos aún, retumbando sobre los cerros como tambores de guerra. Y entonces comenzó la tormenta. No fue una lluvia común, fue un diluvio tropical, una cortina de agua que caía con tanta fuerza que parecía querer atravesar la tierra misma. El viento aullaba entre las ramas del árbol, sacudiéndolas violentamente, arrancando hojas y pequeñas ramas que caían sobre los niños como proyectiles. Los relámpagos iluminaban el campo en destellos blancos y cegadores, revelando por un instante la figura patética de 4 niños empapados hasta los huesos, abrazados unos a otros, temblando tanto de frío como de miedo. Miguel intentó cubrirlos a todos con su propio cuerpo, pero era inútil. El agua se colaba por todas partes, helada y despiadada. Pedro lloraba sin control, sus sollozos ahogados por el rugido de la tormenta. Ana rezaba en voz baja, las palabras del Padre Nuestro mezclándose con el tamborileo de la lluvia sobre las hojas.
Pero lo peor era Isabel. La pequeña ardía en fiebre. Su piel, que había estado caliente durante todo el día, ahora quemaba como brasa. Temblaba de una manera terrible, sus dientes castañeteando, su respiración rápida y superficial. De su garganta salían gemidos débiles que partían el corazón. «Miguel», susurró Ana, su voz quebrándose, «Isabel está muy mal, muy mal». Miguel apretó a su hermanita contra su pecho, sintiendo cómo el cuerpecito frágil se sacudía con escalofríos. En ese momento, bajo la tormenta, empapado y exhausto, sintió que estaba fallándole a todos. ¿De qué servía ser el hermano mayor si no podía protegerlos? ¿De qué servía estar vivo si solo podía ver cómo sus hermanos sufrían sin poder hacer nada? «No te vayas, Isabelita», murmuró contra el cabello mojado de la niña. «Por favor, no te vayas. Te prometo que voy a cuidarte. Te prometo que vamos a estar bien. Solo aguanta un poquito más». Pero Isabel no respondió. Su cabecita colgaba laxa contra el hombro de Miguel. Y por un momento terrible, el muchacho pensó que ya la había perdido. No supo cuánto tiempo pasaron así, bajo la furia de la tormenta, al borde de la desesperación absoluta. El tiempo había dejado de tener significado. Solo existía el frío, el miedo y la certeza de que estaban completamente solos en el mundo. Y entonces, cuando todo parecía perdido, cuando Miguel sentía que ya no tenía fuerzas ni siquiera para seguir sosteniendo a su hermanita, escuchó algo que no era el viento ni la lluvia. Eran pasos sobre el camino embarrado, acercándose. Miguel levantó la cabeza entrecerrando los ojos contra la lluvia. A través de la cortina de agua, iluminada por un relámpago, vio una figura que se aproximaba. Alguien que caminaba bajo la tormenta hacia ellos. Por un instante, el terror se apoderó de él. ¿Quién caminaría bajo semejante tormenta? ¿Qué clase de persona? Pero cuando la figura se acercó lo suficiente, Miguel pudo distinguir los rasgos de una mujer. Llevaba un vestido de viaje empapado, su cabello oscuro pegado al rostro, y en su mano sostenía una pequeña lámpara de aceite que, milagrosamente, aún permanecía encendida a pesar de la lluvia. La mujer se detuvo frente al árbol, y sus ojos oscuros y profundos, llenos de algo que Miguel no supo identificar, los recorrieron uno por uno. No había disgusto en esa mirada, no había desprecio, solo había reconocimiento, como si ella supiera exactamente lo que estaban sintiendo. «Dios santo», susurró la mujer, y había tal dolor en su voz que Miguel supo sin saber cómo que ella también conocía el abandono. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?». Miguel no pudo responder. Su voz se había quebrado completamente. Solo pudo abrazar más fuerte a Isabel, como si tuviera miedo de que esta mujer, como todos los demás, quisiera quitársela. La mujer se acercó más, arrodillándose en el barro, sin importarle el vestido caro que llevaba. Acercó la lámpara al rostro de Isabel, y Miguel vio cómo sus ojos se abrían con alarma. «Esta niña está muy enferma», dijo, y no era una pregunta. «¿Es tu hermana?». Miguel asintió, y para su vergüenza, sintió las lágrimas mezclarse con la lluvia en su rostro. «Todos son mis hermanos», logró decir, «y no tengo cómo ayudarlos. No tengo nada». La mujer lo miró durante un largo momento, y algo cambió en su expresión. Era como si estuviera tomando una decisión enorme que cambiaría todo. «Entonces vengan conmigo», dijo finalmente, su voz firme a pesar de la tormenta. «Mi casa no está lejos. Vengan ahora». Miguel dudó. Toda su vida le habían enseñado a desconfiar de extraños, a no aceptar ayuda que luego podría cobrarse cara. Pero cuando miró a Isabel, inconsciente y ardiendo en fiebre, supo que no tenía opción. Si no aceptaba la ayuda de esta mujer, su hermanita moriría antes del amanecer. «Está bien», susurró. «Iremos». La mujer asintió y se quitó su propia capa, una capa de lana gruesa, y envolvió con ella a Isabel con movimientos rápidos pero cuidadosos. «Tú», le dijo a Ana, «ayuda a tu hermano a cargarla. Y tú», le dijo a Pedro,
Dame tu mano, no te sueltes por nada del mundo, ¿entendido? Pedro asintió, todavía llorando, pero ahora sus lágrimas eran de alivio tanto como de miedo. Y así, bajo la tormenta que parecía querer tragarse el mundo entero, comenzaron a caminar. La mujer adelante, sosteniendo la lámpara en alto como un faro, guiándolos por el camino embarrado. Miguel y Ana, cargando entre los dos a Isabel, y Pedro, aferrado a la mano de la mujer como si fuera su última esperanza en el mundo. Porque lo era. No sabían quién era esta mujer, no sabían por qué los estaba ayudando, no sabían a dónde los llevaba, pero en ese momento, bajo la furia de los elementos, con la muerte respirándoles en la nuca, no importaba. Lo único que importaba era que alguien, finalmente, les había tendido la mano. Y a veces, cuando estás cayendo en la oscuridad, no necesitas saber quién te está sosteniendo. Solo necesitas saber que alguien lo está haciendo. La casa apareció de repente entre la cortina de lluvia, como una aparición. Era una casona antigua, de esas que habían visto días mejores, con paredes de estuco que alguna vez fueron blancas, pero que ahora mostraban manchas de humedad y desconchados. Las ventanas estaban cerradas con postigos de madera, y el techo de tejas rojas tenía algunas zonas donde faltaban piezas, permitiendo que el agua se colara. Pero para los niños, empapados, exhaustos y desesperados, parecía un palacio. La mujer abrió la puerta de madera pesada con una llave grande que sacó de su bolso, y el interior de la casa los recibió con un olor a cerrado, a humedad y a años de abandono. Pero también había calidez, porque la mujer inmediatamente encendió varias lámparas de aceite que iluminaron una sala amplia con muebles cubiertos por sábanas blancas. «Esperen aquí», ordenó, y su voz no admitía discusión. «Voy a buscar mantas y ropa seca». Desapareció por un pasillo oscuro, dejando a los niños de pie en la entrada, goteando agua sobre el piso de baldosas. Miguel seguía sosteniendo a Isabel, que ahora temblaba violentamente a pesar de estar envuelta en la capa. Ana y Pedro se abrazaban, mirando a su alrededor con ojos enormes, sin atreverse a moverse ni a tocar nada. La mujer regresó cargando un montón de mantas y lo que parecían ser ropas viejas. «Necesito que se quiten esa ropa mojada», dijo, extendiendo las prendas hacia Ana. «Todos. Si no lo hacen, también se enfermarán». «Ana, ¿verdad?». La niña asintió, sorprendida de que la mujer supiera su nombre, aunque no recordaba habérselo dicho. «Ayuda a tus hermanos. Yo voy a preparar algo caliente para que beban». Miguel quiso protestar, decir que él podía cuidar de sus hermanos sin ayuda, pero la mujer ya se había marchado hacia lo que supuso era la cocina. Se quedó allí, sintiendo el peso de Isabel en sus brazos, escuchando cómo los dientes de la niña castañeteaban sin control. Ana, siempre la más práctica de los cuatro, tomó las mantas y comenzó a desnudar a Pedro, frotándolo vigorosamente con una tela seca hasta que el niño dejó de temblar tanto. Luego ayudó a Miguel a quitarle la ropa empapada a Isabel, y fue entonces cuando el verdadero estado de la pequeña se hizo evidente. Su piel estaba tan caliente que casi quemaba al tacto. Tenía manchas rojas en el pecho y los brazos. Su respiración era rápida y superficial, y sus labios habían tomado un tono azulado que hizo que Ana ahogara un sollozo. «Miguel», susurró, sus ojos llenándose de lágrimas, «se parece a cómo estaban mamá y papá antes de...». «No», la interrumpió Miguel, su voz más dura de lo que pretendía. «No es lo mismo. Isabel va a estar bien. Tiene que estarlo». Pero en el fondo de su corazón, el miedo era una garra helada que le estrujaba el pecho. La mujer regresó llevando una bandeja con tazas humeantes. Detrás de ella venía otra mujer, más vieja, de piel oscura y arrugada como una pasa, con ojos negros que parecían ver más de lo que debían. «Esta es tía Benedita», dijo la mujer más joven. «Ella sabe de hierbas y enfermedades. Va a ayudarnos con la pequeña». Tía Benedita se acercó a Isabel con movimientos lentos pero seguros, típicos de quien ha vivido muchos años y ha visto de todo.
Tocó la frente de la niña, luego sus mejillas, su cuello. Abrió sus párpados, observó sus ojos, olió su aliento, y cuando finalmente se enderezó, su expresión era grave. «Está muy mal, doña Beatriz», dijo, y fue así como Miguel supo finalmente el nombre de su salvadora. «Tiene fiebre muy alta. Puede ser la misma cosa que se llevó a tanta gente en los últimos meses». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Beatriz, y había urgencia en su voz, como si la vida de Isabel le importara de verdad, como si no fuera solo una extraña que había encontrado bajo un árbol. «Necesitamos bajarle la fiebre», respondió tía Benedita. «Voy a preparar un baño con hierbas y después cataplasmas de hojas de guayaba en el pecho. Si Dios quiere y la niña es fuerte, pasará la noche. Si no». No terminó la frase, pero no hacía falta. Las siguientes horas fueron una batalla contra la muerte. Tía Benedita preparó una bañera con agua tibia y hojas de eucalipto, altamisa y hierba santa. Sumergieron a Isabel en el agua y la pequeña gimió débilmente sin abrir los ojos. Miguel se arrodilló junto a la bañera, sosteniéndole la cabeza fuera del agua, susurrándole palabras de aliento que no estaba seguro de que pudiera escuchar. «Eres fuerte, Isabelita. Eres la más fuerte de todos nosotros. ¿Recuerdas cuando te caíste del árbol y ni siquiera lloraste? ¿Recuerdas cuando mamá decía que tenías corazón de león? Pues ahora necesito que seas esa leona. Necesito que pelees. Por favor, hermanita, por favor, no me dejes». Ana lloraba en silencio en un rincón, abrazando a Pedro, que se había quedado dormido de puro agotamiento. Beatriz iba y venía, trayendo más agua caliente, más trapos limpios, lo que tía Benedita le pidiera. Y la anciana trabajaba con la concentración de un general en batalla, preparando cataplasmas, frotando el pecho de Isabel con ungüentos que olían a hierbas amargas, haciéndole beber, gota a gota, un té oscuro que la niña tragaba sin siquiera despertar. La tormenta continuaba afuera, golpeando las ventanas con furia, como si tratara de entrar. Los relámpagos iluminaban la habitación en destellos blancos que hacían que las sombras bailaran en las paredes. Y en medio de todo eso, mientras luchaban por la vida de una niña a la que Beatriz había conocido hacía apenas unas horas, algo extraordinario estaba sucediendo. Beatriz Cavalcante había regresado a esa casa con el corazón vacío. Había regresado para esconderse, para alejarse de una sociedad que la había juzgado y encontrado defectuosa por el simple hecho de no poder tener hijos. «Mujer estéril», le habían dicho. «¡Qué desperdicio!», habían murmurado a sus espaldas. Su propio esposo la había dejado, buscando una mujer que pudiera darle los herederos que él necesitaba. Había regresado a esta casa, la casa de sus padres fallecidos, dispuesta a vivir el resto de sus días en soledad, convencida de que no tenía nada que ofrecer al mundo, de que su vida no tenía propósito. Y entonces, en medio de una tormenta, había encontrado a 4 niños bajo un árbol. 4 niños que no tenían a nadie. 4 niños que la necesitaban con una desesperación absoluta. Y mientras sostenía la mano pequeña y ardiente de Isabel, mientras veía a Miguel luchar contra el sueño para no dejar sola a su hermana ni un instante, mientras escuchaba a Ana rezar con la fe inquebrantable de los niños, Beatriz sintió algo que no había sentido en años. Sintió que importaba, sintió que su vida tenía un propósito. Quizás su vientre fuera estéril, quizás nunca llevaría un hijo en su interior, pero su corazón podía albergar a estos 4 niños que el destino había puesto en su camino. Si esta historia está tocando tu corazón, regálanos un like o compártela con alguien que lo necesite. El amanecer llegó con una luz gris y débil que se colaba entre las nubes que aún cubrían el cielo. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un mundo lavado y brillante, con charcos que reflejaban el cielo como espejos rotos. En la habitación donde habían pasado la noche velando a Isabel,
Tía Benedita se enderezó con un crujido de huesos viejos y puso su mano sobre la frente de la niña. Luego, por primera vez en toda la noche, sonrió. La fiebre bajó, anunció, su voz cargada de alivio. La niña va a vivir. Miguel, que había estado dormitando apoyado contra la cama, se despertó de golpe. Tocó la frente de Isabel con manos temblorosas y sintió que, en efecto, ya no ardía como brasa. Seguía caliente, pero era una fiebre normal, no esa cosa terrible que amenazaba con consumirla. Y entonces, como si hubiera estado esperando ese momento, Isabel abrió los ojos. Sus ojos castaños, todavía vidriosos por la fiebre pero despiertos, conscientes, vivos, miraron a su alrededor hasta encontrar el rostro de Miguel. «Miguel», susurró con voz ronca. «Tengo sed». Miguel rompió a llorar. No pudo evitarlo. Todas las lágrimas que había estado conteniendo durante días, toda la desesperación, el miedo, la soledad, salieron en sollozos que sacudieron sus hombros delgados. Se inclinó sobre su hermanita, abrazándola con cuidado de no lastimarla, y lloró contra su cabello. «¿Estás bien?», repetía una y otra vez. «Estás bien, gracias a Dios, estás bien». Ana se despertó con el llanto de Miguel y al ver a Isabel con los ojos abiertos, corrió hacia la cama. Pedro, despertado por la conmoción, también se unió, y pronto los 4 hermanos estaban abrazados, llorando y riendo al mismo tiempo, creando un revoltijo de brazos y lágrimas y alivio. Beatriz, que había estado observando desde la puerta, sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas. Tía Benedita le puso una mano en el hombro. «Esos niños necesitan un hogar, doña Beatriz», dijo la anciana suavemente. «Y usted necesita una familia. A veces Dios responde nuestras oraciones de maneras que nunca esperamos». Beatriz asintió, sin confiar en su voz para hablar, porque tía Benedita tenía razón. Toda su vida había rogado por tener hijos, había llorado cada mes cuando su cuerpo le recordaba que era estéril, había soportado la humillación y el rechazo de una sociedad que la consideraba incompleta. Y ahora, cuando había renunciado a todo, cuando había aceptado una vida de soledad, Dios le había enviado no 1, sino 4 hijos. No habían venido de su vientre, pero habían llegado a su corazón con la misma fuerza, con la misma necesidad. Durante los días siguientes, mientras Isabel se recuperaba lentamente bajo los cuidados de tía Benedita, algo hermoso comenzó a suceder en esa casa que había estado vacía durante tanto tiempo. Los niños, poco a poco, comenzaron a soltar el miedo que habían cargado como una mochila de piedras. Miguel, aunque todavía serio y vigilante, empezó a permitirse momentos de descanso, sabiendo que Beatriz estaba ahí para cuidar de sus hermanos. Ana descubrió el pequeño jardín detrás de la casa y comenzó a arrancar las malezas, revelando flores de cayena que habían sobrevivido al abandono. Pedro encontró en tía Benedita a una especie de abuela que le contaba historias mientras pelaba verduras en la cocina. E Isabel, cada día más fuerte, seguía a Beatriz por toda la casa como una sombrita, aferrándose a su falda. Beatriz contrató a un doctor para que examinara a todos los niños. Les compró ropa nueva, aunque no tenía mucho dinero. Mandó reparar las goteras del techo, llenó la despensa de comida. Y cada noche, antes de que los niños se durmieran, les leía cuentos con voz suave, como había visto hacer a su propia madre tantos años atrás. «¿Doña Beatriz?», le preguntó Ana una tarde, mientras la ayudaba a lavar los platos. «¿Por qué nos ayuda? No nos conoce. Podríamos ser, no sé, gente mala». Beatriz dejó de lavar y miró a la niña. Ana tenía 10 años, pero sus ojos reflejaban una madurez que ningún niño debería tener a esa edad. «¿Sabes qué es lo más difícil de este mundo, Ana?», preguntó suavemente. «No es el hambre ni el frío, ni siquiera la pobreza. Lo más difícil es sentirse completamente sola, creer que a nadie le importas, que tu vida no tiene valor». Ana asintió lentamente, porque entendía esas palabras más de lo que cualquier niño debería. «Yo me sentía así»,
continuó Beatriz, antes de encontrarlos. Me sentía como si mi vida no tuviera sentido, como si yo no sirviera para nada. Pero cuando los vi bajo ese árbol, bajo la lluvia, tan pequeños y tan valientes, supe que Dios me había puesto ahí en ese momento exacto por una razón. Ustedes me salvaron, Ana, tanto como yo los salvé a ustedes. Ana dejó caer el plato que estaba secando de vuelta al agua jabonosa y abrazó a Beatriz con fuerza, enterrando su cara en el delantal de la mujer. Y Beatriz, abrazándola de vuelta, sintió cómo su corazón, que había estado vacío durante tanto tiempo, se llenaba hasta desbordarse. Pero por supuesto, no todo era paz y tranquilidad. Porque en los pueblos pequeños, las noticias vuelan más rápido que los pájaros, y pronto todo Cachoeira supo que Beatriz Cavalcante, la mujer estéril que había regresado con el rabo entre las piernas después de que su esposo la abandonara, ahora estaba criando a 4 huérfanos, y la gente tenía opiniones. Oh, vaya que las tenía. Es una vergu 1127. Ensa, decía doña Lucinda, la dueña de la tienda de telas, mientras pesaba un corte para una clienta. Una mujer sola, sin marido, criando a 4 mocosos que ni siquiera son de su sangre. ¿Qué va a enseñarles? ¿Qué clase de ejemplo es ese? Yo escuché que los recogió de la calle, agregaba doña Carmela, la esposa del juez, con ese tono de falsa preocupación que usan las personas para disfrazar su crueldad. ¿Quién sabe de dónde vienen esos niños? Podrían ser hijos de criminales, de vagabundos, y ella, tan inocente metiéndolos a su casa. Va a terminar mal, ya lo verán. Pero las peores eran las insinuaciones, los rumores susurrados en las misas, en el mercado, en las reuniones sociales, que Beatriz estaba loca, que estaba tratando de reemplazar los hijos que nunca tuvo, que seguramente estaba aprovechándose de los niños para tener mano de obra gratis, que una mujer sola no debería estar criando niños, especialmente un varón ya casi adolescente como Miguel. El veneno de esos rumores eventualmente llegó a oídos de las autoridades. Y las autoridades, en la forma del juez Augusto Méndez, esposo de la chismosa doña Carmela, decidieron que tenían que investigar la situación. Una tarde soleada, 3 semanas después de que los niños hubieran llegado a la casa de Beatriz, un carruaje se detuvo frente a la puerta. Del carruaje descendió el juez Méndez, un hombre corpulento con un traje impecable y una expresión de superioridad que irritaba solo con verla. Lo acompañaba el padre Sebastián, el sacerdote de la parroquia local, y una mujer seca como un palo de escoba que se presentó como la directora del orfanato municipal. Beatriz los recibió en la sala, con la espalda recta y la barbilla en alto, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Los niños, advertidos por tía Benedita, permanecían en la cocina, quietos como ratones, tratando de escuchar. «Señora Cavalcante», comenzó el juez con voz pomposa, «hemos venido a hablar sobre estos niños que, según entendemos, usted ha recogido». «Los acogí, señor juez», corrigió Beatriz con voz firme. «Les di un hogar cuando no tenían ninguno». «Sí, bueno, ese es precisamente el problema», intervino la directora del orfanato con voz nasal. «Esos niños deberían estar bajo el cuidado del Estado, en una institución apropiada, no en la casa de una mujer». Hizo una pausa significativa, sola. Beatriz sintió la sangre hervirle. «¿Y qué tiene de malo que esté sola?», preguntó su voz peligrosamente calmada. «Tengo una casa, tengo medios para mantenerlos y, sobre todo, tengo amor para darles, que es más de lo que recibirán en un orfanato frío donde los niños son solo números en un libro». La directora se puso roja. «¿Cómo se atreve? El orfanato municipal es una institución respetable, con reglas y disciplina, que es exactamente lo que estos niños necesitan, especialmente si vienen de... ¿De dónde?», la interrumpió Beatriz, levantándose de su silla. «Dígalo,
Diga lo que está pensando, que porque son pobres, porque sus padres murieron en la miseria, entonces no merecen otra cosa que una cama en un dormitorio comunal y un plato de sopa aguada una vez al día. Dígalo con todas las letras. Beatriz, intervino el padre Sebastián con voz conciliadora, nadie está diciendo eso, pero debes entender que la gente está preocupada. Eres una mujer sola, sin marido. Criar a 4 niños, especialmente un muchacho casi adolescente, sin la figura paterna. Mi padre no estuvo presente la mitad de mi infancia porque era comerciante y viajaba constantemente. Lo interrumpió Beatriz. ¿Eso hizo que mi madre fuera menos capaz de criarme? Mi abuela quedó viuda joven y crió a 5 hijos ella sola. ¿Acaso fueron peores personas por eso? El juez Méndez golpeó su bastón contra el suelo con impaciencia. Señora Cavalcante, puede argumentar todo lo que quiera, pero el hecho es que no tiene ningún derecho legal sobre esos niños. Son huérfanos sin familia conocida, lo que los convierte en responsabilidad del Estado. Y el Estado, en su sabiduría, considera que estarán mejor en una institución apropiada o con una familia apropiada, agregó la directora con una sonrisa que no llegó a sus ojos. De hecho, el señor Tavares, el dueño de la Hacienda San José, está buscando muchachos fuertes para trabajar en sus tierras. Sería una buena oportunidad para el mayor. Y las niñas podrían servir en la casa grande. Aprenderían un oficio, tendrían techo y comida. Serían esclavos, exclamó Beatriz perdiendo finalmente la compostura. ¿Eso es lo que llaman una buena oportunidad? ¿Separar a los hermanos y mandarlos a trabajar como sirvientes? En ese momento, antes de que el juez pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió de golpe y Miguel entró a la sala como una tromba. ¡No!, gritó su voz quebrándose. ¡No nos van a separar! Preferimos morir antes que... Miguel, dijo Beatriz, extendiendo una mano hacia él, pero el muchacho no la escuchaba. ¡No tienen derecho!, continuó, las lágrimas corriendo por su rostro. Doña Beatriz nos salvó. Salvó a mi hermanita cuando estaba a punto de morir. Nos dio comida, ropa, un hogar. Nos trató como si fuéramos sus propios hijos. Y ustedes vienen aquí con sus trajes elegantes y sus palabras bonitas, pero lo único que quieren es mandarnos lejos porque somos pobres, porque no tenemos apellido, porque... ¡Ya basta!, rugió el juez, levantándose de su asiento. Muchacho insolente, veo que ya has aprendido malas costumbres. Esto solo confirma mi decisión. Señora Cavalcante, tiene hasta el final de la semana para entregar a los niños a las autoridades. Si no lo hace, vendré con la policía y los llevaré por la fuerza. Buenos días. Y salieron, dejando tras de sí un silencio pesado como lápida. Beatriz se dejó caer en su silla, sintiendo que todas las fuerzas la abandonaban. Miguel, todavía de pie en medio de la sala, temblaba de rabia y miedo. Y desde la puerta de la cocina, 3 caras pálidas los observaban. Ana, Pedro e Isabel, que habían escuchado todo. «No voy a permitir que nos separen», susurró Miguel, su voz ronca. «Antes huimos, nos iremos lejos, a donde no puedan encontrarnos». «No», dijo Beatriz, levantando la vista hacia él. «No van a huir, no van a vivir escondiéndose, con miedo, como criminales. Ustedes no hicieron nada malo. Yo no hice nada malo. Y voy a pelear». «¿Cómo?», preguntó Ana con voz pequeña. «Ellos son la ley. Ellos tienen el poder». Beatriz se levantó y en sus ojos brillaba algo que no había estado ahí antes. Era determinación, era furia, era la fuerza de una madre defendiendo a sus hijos. «Puede que tengan el poder», dijo, «pero yo tengo la verdad y voy a hacer que todo el pueblo la escuche». Durante los días siguientes, Beatriz trabajó incansablemente. Fue al notario público y comenzó los trámites legales para adoptar oficialmente a los 4 niños. Fue al doctor que había examinado a Isabel y le pidió que escribiera un testimonio sobre el estado en que había encontrado a la niña
y cómo los cuidados de Beatriz le habían salvado la vida. Habló con el padre Sebastián en privado, sin la presencia del juez, y le recordó cada sermón que había dado sobre la caridad, sobre ayudar al necesitado, sobre cómo todos los niños son hijos de Dios. Pero sobre todo, habló con las mujeres del pueblo, no con las doñas encopetadas que la juzgaban desde sus salones elegantes, sino con las mujeres trabajadoras, las lavanderas, las vendedoras del mercado, las costureras, las mujeres que sabían lo que era luchar, lo que era criar hijos con poco o nada, lo que era ser juzgadas injustamente, y les contó su historia. Les contó sobre cómo había encontrado a los niños bajo la tormenta, sobre cómo Isabel había estado al borde de la muerte, sobre cómo Miguel, con solo 14 años, había cargado el peso de sus hermanos sobre sus hombros sin quejarse. Les habló de la dulzura de Ana, del valor de Pedro, de la sonrisa de Isabel que iluminaba toda la casa. Las mujeres la escucharon y algo despertó en ellas, algo que llevaba dormido demasiado tiempo. Era la memoria de sus propias luchas, de sus propias batallas contra un mundo que las consideraba menos. Era la solidaridad que existe entre aquellos que han sido pisoteados y que se niegan a permitir que otros sean pisoteados también. El domingo siguiente, cuando el juez Méndez y la directora del orfanato llegaron con 2 policías para llevarse a los niños, encontraron una sorpresa esperándolos frente a la casa de Beatriz. Había al menos 50 mujeres, formando una barrera humana frente a la puerta. Lavanderas con las manos enrojecidas por el jabón, vendedoras del mercado con sus delantales manchados, costureras con agujas todavía prendidas en sus blusas, todas de pie, con los brazos cruzados y expresiones que no admitían discusión. ¿Qué significa esto?, exigió saber el juez, su rostro poniéndose rojo. Apártense inmediatamente o las arrestaré por obstrucción de la justicia. Una mujer mayor, una lavandera llamada Josefa, que había criado sola a 7 hijos después de que su marido muriera en un accidente, dio un paso adelante. Con todo respeto, señor juez, dijo, su voz tranquila pero firme, no hay justicia en lo que pretende hacer. Esos niños tienen un hogar, tienen alguien que los ama. Y usted quiere arrancarlos de ahí para mandarlos a un orfanato frío, o peor, para que trabajen en los campos de algún hacendado rico. Eso no es asunto suyo, respondió el juez, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Claro que es nuestro asunto, intervino otra mujer, una vendedora de frutas, porque nosotras también hemos pasado hambre. También hemos criado hijos solas, también hemos sido juzgadas por gente que piensa que porque somos pobres no merecemos nada. Y no vamos a quedarnos calladas mientras le hacen lo mismo a doña Beatriz, agregó una tercera mujer. La directora del orfanato intentó entonces. Ustedes no entienden. El orfanato es lo mejor para esos niños. Necesitan disciplina, educación, estructura. ¡Necesitan amor!, gritó alguien desde atrás, y un coro de voces femeninas la respaldó. En ese momento, la puerta de la casa se abrió y Beatriz salió, seguida de los 4 niños. Miguel caminaba con la cabeza en alto, aunque temblaba ligeramente. Ana sostenía la mano de Isabel, que se aferraba al ruedo de la falda de Beatriz. Y Pedro, el más pequeño de los varones, miraba al juez con sus grandes ojos llenos de un miedo que partía el corazón. Beatriz dio un paso adelante, colocándose entre los niños y las autoridades. «Señor juez», dijo, su voz clara y firme, «usted dice que lo que hago no está bien, que una mujer sola no puede criar a 4 niños, que ellos estarían mejor en un orfanato o trabajando para algún hacendado. Pero yo le pregunto, ¿cuándo nos volvimos una sociedad que valora más las reglas que la compasión? ¿Cuándo decidimos que el amor tiene que venir con un certificado de matrimonio para ser válido? El juez abrió la boca para responder, pero Beatriz no había terminado. Estos niños no me pertenecen por sangre, es verdad,
pero me pertenecen por algo más fuerte que la sangre. Me pertenecen por elección. Yo elegí amarlos. Elegí darles un hogar. Elegí ser su familia y ellos me eligieron a mí. ¿No cuenta eso para nada? La ley debería proteger a los niños, no lastimarlos. Lo interrumpió Beatriz, su voz subiendo de tono. ¿Qué tipo de ley es esa que dice que es mejor que 4 hermanos sean separados y mandados a lugares diferentes en lugar de crecer juntos, con alguien que los ama? ¿Qué tipo de justicia es esa? El juez Méndez miró a su alrededor. Las mujeres seguían formando su barrera humana. Detrás de ellas, algunos hombres también habían empezado a reunirse, atraídos por la conmoción. Y en todos los rostros veía la misma expresión: desaprobación hacia él. Nunca antes el juez Augusto Méndez se había sentido juzgado de esa manera. Él era quien juzgaba, quien decidía, quien tenía el poder. Pero ahora, bajo todas esas miradas, se sintió pequeño, mezquino, cruel. El padre Sebastián, que había venido con el juez pero se había mantenido en silencio hasta ahora, finalmente habló. «Augusto», dijo suavemente, «quizás deberíamos reconsiderar. Esta mujer ha demostrado que puede y quiere cuidar de estos niños. No es eso lo que realmente importa». La directora del orfanato empezó a protestar, pero el juez la silenció con un gesto de la mano. Miró a Beatriz por un largo momento. Luego miró a los niños, especialmente a Miguel, que lo miraba de vuelta con una mezcla de desafío y súplica. Y algo en la expresión del muchacho, algo en la manera en que protegía a sus hermanos con su propio cuerpo, le recordó al juez su propia infancia, cuando él también había sido un niño asustado que dependía de la bondad de otros. «Está bien», dijo finalmente, su voz sonando cansada, «pero con condiciones. Quiero un informe mensual del padre Sebastián sobre el bienestar de los niños. Quiero que estén escolarizados y quiero que el proceso de adopción legal se complete debidamente». Beatriz sintió que las rodillas casi le fallaban de alivio. «Todo eso y más», prometió. «Lo que sea necesario». El juez asintió, luego se volvió hacia su carruaje sin decir nada más. La directora del orfanato lo siguió, murmurando indignada sobre el fin del orden y precedentes peligrosos. Los policías, que todo ese tiempo habían estado claramente incómodos con la situación, se fueron casi corriendo. Y cuando el carruaje desapareció por el camino, las mujeres irrumpieron en aplausos y vítores. Rodearon a Beatriz y a los niños, abrazándolos, felicitándolos, llorando de alegría. Miguel finalmente se permitió llorar, no de miedo o tristeza esta vez, sino de alivio puro. Ana abrazó a Beatriz con tanta fuerza que casi la tira. Pedro e Isabel reían y saltaban, sin entender completamente lo que había pasado, pero sabiendo que era bueno, que estaban a salvo. Y Beatriz, rodeada de todas esas mujeres que habían venido en su defensa, rodeada de estos 4 niños que habían transformado su vida vacía en algo lleno de propósito y amor, sintió que su corazón finalmente estaba completo, porque había aprendido algo importante. La familia no se define por la sangre, se define por el amor, el sacrificio y la elección de estar ahí para los demás cuando más lo necesitan. Los meses siguientes trajeron cambios hermosos a la vieja casona. Con la ayuda de algunas de las mujeres que la habían defendido, Beatriz logró hacer reparaciones importantes. El techo ya no goteaba. Las paredes fueron pintadas de un amarillo alegre que hacía que la casa pareciera sonreír. El jardín, bajo los cuidados de Ana, floreció con cayenas rojas, jazmines blancos y rosas de todos los colores. Miguel comenzó a ayudar a Beatriz con trabajos más pesados, y aunque era joven, demostraba una madurez y un sentido de responsabilidad impresionantes. También empezó a ir a la escuela, aunque había perdido varios años de educación formal. El maestro, don Evaristo, quedó asombrado por su rapidez para aprender y por su hambre de conocimiento. Ana descubrió que tenía un talento natural para la costura.
Doña Teresa, una de las mujeres que había defendido a Beatriz, era costurera y comenzó a enseñarle el oficio. Pronto, Ana estaba haciendo pequeñas reparaciones y luego vestidos sencillos que Beatriz vendía en el mercado, generando un ingreso adicional modesto, pero importante. Pedro, el más tímido de los cuatro, encontró su lugar ayudando a tía Benedita en el pequeño huerto que cultivaban detrás de la casa. Tenía manos mágicas para las plantas, decía la anciana. Todo lo que tocaba parecía crecer más fuerte y más verde, y Isabel se convirtió en el corazón de la casa. Su risa llenaba los rincones que alguna vez estuvieron silenciosos. Su capacidad para encontrar alegría en las cosas más simples, una mariposa en el jardín, un pastel de tía Benedita, un cuento antes de dormir, les recordaba a todos por qué valía la pena luchar. El proceso de adopción legal tomó meses, con innumerables papeles que llenar, testimonios que dar, inspecciones que pasar. Pero finalmente, en una tarde de diciembre, cuando el sol brillaba dorado sobre Cachoeira, el juez Méndez firmó los documentos que hacían oficial lo que el corazón ya había decidido hacía mucho tiempo. Miguel, Ana, Pedro e Isabel llevaban ahora el apellido Cavalcante. Eran legal y oficialmente una familia. Si te gustó este relato, síguenos para escuchar más historias como esta. Años después, cuando la historia de aquella noche bajo la jaqueira se había convertido en leyenda en el pueblo, cuando los niños ya no eran tan niños, un visitante llegó a la casa amarilla en la colina. Era un hombre joven, bien vestido, con un portafolio de cuero bajo el brazo. Se presentó como reportero de un periódico de Salvador, interesado en escribir sobre familias no convencionales que desafían las normas sociales. Beatriz, ahora con algunas canas en el cabello, pero con ojos tan vivos como siempre, lo recibió en la sala. A su alrededor, la casa bullía de vida. Miguel, ahora de 20 años, estaba terminando sus estudios para ser maestro. Ana, de 16, tenía su propio taller de costura al que venían clientas de todos los pueblos vecinos. Pedro, de 13, ayudaba a tía Benedita, todavía viva, todavía fuerte a pesar de sus muchos años, con un negocio de hierbas medicinales que se había vuelto bastante exitoso. E Isabel, de 10 años, corría por la casa con un libro en las manos, leyendo en voz alta un poema que había escrito para la escuela. «Cuénteme», dijo el reportero, sacando su cuaderno. «¿Alguna vez se arrepintió de su decisión de acoger a estos niños? Quiero decir, debe haber sido difícil, una mujer sola criando a 4 huérfanos». Beatriz sonrió, esa sonrisa suave que había aprendido a lo largo de los años, la sonrisa de quien ha encontrado su lugar en el mundo. «¿Arrepentirme?», repitió, como si la palabra fuera extraña. «Señor, cada día me despierto y doy gracias a Dios por aquella tormenta, por haberme puesto en ese lugar, en ese momento exacto, porque esos niños», su voz se quebró ligeramente, de emoción, no de tristeza. «Esos niños me salvaron tanto como yo los salvé a ellos». «¿Cómo así? Yo estaba vacía», explicó Beatriz. «Había permitido que la opinión de otros, que las expectativas de la sociedad, que mi propia incapacidad para tener hijos biológicos me definieran. Me había convencido de que no servía para nada, de que mi vida no tenía valor. Pero esa noche, cuando vi a 4 niños que me necesitaban con desesperación, entendí algo fundamental. El valor de una persona no está en lo que la sociedad dice que debería ser, sino en lo que elige hacer con las oportunidades que la vida le presenta». El reportero escribía rápidamente, capturando cada palabra. «¿Y los niños? ¿Cómo describiría su relación con ellos?». Antes de que Beatriz pudiera responder, Miguel entró a la sala, ahora un joven apuesto con la educación y los modales de alguien que ha sido criado con amor y disciplina. Había escuchado la pregunta. «Si me permite, señor», dijo, colocando una mano suave en el hombro de Beatriz, «yo puedo responder eso. Ella no es mi madre biológica.
no compartimos sangre, pero es mi madre en todos los sentidos que importan. Me enseñó a leer. Me enseñó que ser pobre no significa ser menos. Me enseñó que la verdadera riqueza está en el amor y la dignidad. Y cuando el mundo nos daba la espalda, ella se plantó frente a todos y dijo: «Estos son mis hijos». Y lo dijo con tal convicción que hasta los más poderosos tuvieron que retroceder. El reportero, visiblemente conmovido, cerró su cuaderno. «Creo que ya tengo toda la historia que necesito», dijo suavemente. Pero Beatriz levantó una mano. «Espere, hay algo más que me gustaría que escribiera, algo importante». El reportero abrió nuevamente su cuaderno. «Quiero que escriba esto, que hay miles de niños ahí fuera, como lo fueron mis hijos, sin hogar, sin familia, sin esperanza. Y hay miles de personas como yo era yo, sintiéndose vacías, sin propósito, convencidas de que su vida no tiene sentido. Y si esta historia puede hacer que, aunque sea una de esas personas, se dé cuenta de que pueden encontrarse unos a otros, de que pueden sanarse mutuamente, entonces valió la pena cada lágrima, cada lucha, cada momento de miedo». Beatriz miró a su alrededor, a la casa que se había convertido en hogar, a los niños que se habían convertido en sus hijos, a la vida que habían construido juntos desde las cenizas del abandono y la desesperación. «El amor», dijo finalmente, «no necesita venir de la sangre para ser real. Solo necesita venir del corazón, y cuando el corazón está lleno, la familia se construye sola». Afuera, el sol de la tarde pintaba el cielo de dorado. En el jardín, las cayenas se mecían con la brisa y el aroma de jazmín llenaba el aire. Desde la cocina llegaba el sonido de tía Benedita cantando una canción antigua mientras preparaba la cena. Ana reía en su taller, donde trabajaba en un vestido de novia para una clienta. Pedro regaba las plantas del huerto silbando bajito, e Isabel corría por el jardín persiguiendo mariposas, su risa clara como campanillas. Y Beatriz, mirando todo esto, sintió una paz profunda en su alma, porque había aprendido la lección más importante que la vida podía enseñar, que a veces, cuando crees que has perdido todo, cuando el mundo te ha dado la espalda y el futuro parece imposiblemente oscuro, Dios te está preparando para tu mayor bendición. Solo tienes que tener el valor de aceptarla cuando llegue, aunque llegue en forma de 4 niños empapados bajo una tormenta, abandonados en una estación, sin nada más que el amor que tienen entre ellos, porque a veces eso es todo lo que necesitas para empezar de nuevo. Eso, y un corazón dispuesto a amar sin límites, sin condiciones, sin medir el costo. Y cuando amas así, el universo conspira para responderte con la misma generosidad. Beatriz Cavalcante lo había aprendido aquella noche bajo la lluvia, y nunca, ni por un solo instante, lo había olvidado. Fin.